Y hay otra cosa que también es esencial, y esto lo saben, ¿eh? Cada vez más los lenguajes digitales están presentes en la formación de niñas, niños y jóvenes. Y esto es justamente lo que vamos a abordar en nuestro próximo panel, moderado por Bárbara Bale, directora ejecutiva de School of Tech, donde vamos a hablar de brechas, experiencias y desafíos de colaboración para el desarrollo de competencias digitales escolares en Chile. Hola a todos, continuamos en esta entretenida iniciativa de Conecta Educar y les quiero dar la bienvenida al panel Lenguajes Digitales en la Formación de Niños y Estudiantes y Jóvenes, organizado por la Universidad del Desarrollo y Fundación Telefónica Movistar. Y les quiero presentar a un impresionante panel que tenemos acá, invitados que juntan un montón de experiencias distintas. Está Constanza Díaz, directora ejecutiva de Technovation Girl Chile. Está Micaela Riquelme, joven, talentosa programadora de tercero medio del Colegio Teresiano. Está Alejandra Churra, directora ejecutiva del Hub Chile Programa. Y Sebastián Marambio, director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Así que les doy las gracias por estar aquí presentes. Gracias, Bárbara. Y gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a ustedes. Y tenemos entretenidas preguntas en un tema que está muy contingente, ¿cierto? La pandemia sin duda ha hecho que ocurran cosas. La idea es que hoy día conversemos de cuáles son las cosas buenas y malas, de cuáles son los grandes desafíos que tenemos como país hacia adelante, cuánto se aumenta la urgencia, cuánta responsabilidad tenemos quienes estamos en los espacios de toma de decisiones de apurar el tranco, lo hablábamos cuando estábamos preparándonos para entrar. No solo importa que ocurra, importa cuánto nos demoremos en que ocurra. Así que quiero partir haciendo una pregunta más o menos general. ¿Cómo ven ustedes que se ha instalado en el ecosistema de educación en Chile esta necesidad de introducir los lenguajes digitales dentro de la formación de nuestros niños y jóvenes? Cuéntanos tú, Alejandra, primero, ¿cómo lo ves tú desde este espacio de colaboración pública-privada tan importante en temas como este? Sí, gracias. Bueno, primero comentarles un poco el Hub Chile Programa. Es una red que reúne a cerca de 23 organizaciones, efectivamente, como tú lo dices, pública-privada, y que el principal objetivo es promover los lenguajes digitales y la programación. En ese contexto, para nosotros la pandemia tiene como de dulce y a gras. Por una parte vemos un impulso súper importante por aumentar las tecnologías en los espacios educativos. Sin embargo, nuestra razón de ser tiene que ver más con la programación y lo que observamos son, efectivamente, tenemos clases que son digitales, que se están utilizando plataformas al momento del aprendizaje, pero todavía en un nivel que nosotros consideramos que es bastante básico. Sin embargo, lo valoramos millones, porque esto es un primer paso para seguir, digamos, profundizando en todo lo que tiene que ver con lenguajes digitales, pero nos encantaría que esta urgencia que estamos observando tanto a nivel de docentes, a nivel de estudiantes, fuese algo que se instalara y que digamos, ya no volvamos para atrás. Por lo tanto, para nosotros es como un impulso que se dio a este nivel y que ahora queremos que empiece a subir y a profundizarse cada vez más. Y a consolidarse. Micaela, ¿cómo lo ves tú desde el mundo del colegio? No sé, yo igual, a ver, en un contexto, partí el 2020 con una noticia de mi colegio y bueno, también escuché de otros amigos de otros colegios que nos prohibieron los teléfonos en las aulas. Les mandaron las colillas a los papás diciendo, ¿saben qué? Ningún otro alumno puede traer teléfono al colegio, si lo trae lo tienen que mantener en la mochila y no se saca hasta el cierre. Entonces, claro, la pandemia, estoy muy de acuerdo con Alejandra, porque claro, fue como, no sé cómo decirlo, fue como dio la posibilidad a que los colegios se abrieran, bueno, y todos nos abriéramos a este mundo de la tecnología y que finalmente para usarlo, para aprender, que los teléfonos no solo sirven para ver redes sociales, para ver TikTok, para reírse, sino que sirve para aprender. Y esto fue una gran lección para todos. Y bueno, mi colegio, tengo la suerte de estar en un colegio privado, pero igual esto, claro, da paso para que no solo los colegios privados tengan la oportunidad de usar estas plataformas digitales que son ahora en este momento son de manera urgente ocuparlas y más en la pandemia, pero sino que todos los colegios tengan esta posibilidad, tanto los privados como los públicos subvencionados, etcétera. Constanza, ¿cómo ves tú? ¿Cómo crees que hemos avanzado en los últimos años? Yo sé que ustedes participan hace varios años ya, nos encontramos en un inicio cuando ambas estábamos echando a andar esta iniciativa.
¿Crees que hemos ido a la velocidad que esperabas? ¿Crees que falta mucho? O sea, claramente falta mucho porque si bien como todos los que trabajamos en esto y todos los que trabajan en colegios particularmente, hemos visto el mayor acceso o mayor aprendizaje en torno al uso de plataformas. Ese uso de esas plataformas también fue un uso impuesto a las comunidades escolares desde la urgencia, no desde el valor que esos instrumentos y que esas herramientas aportan a los procesos educativos, sino porque no había otra alternativa. Y siento que en muchos casos es algo que se ve como eso, como la resolución de un problema puntual, que es conectar a los niños a la sala de clase. Pero no hay una inducción, no hay un proceso, no hay una valoración de las plataformas, ya sean los Google Classroom, los Zoom, todos estos ambientes. No es solo un ambiente para comunicarse, es un ambiente que conlleva una estructura mayor. Y esa mirada hacia atrás es algo que durante años, tanto tú, como lo comentabas hace un momento, como otras instituciones, hemos intentado que las comunidades escolares, el Ministerio de Educación, que se encuentra aquí también, lo vean como una oportunidad como de entrenamiento, capacitación y perfeccionamiento de los docentes. Aquí hay una deuda social hacia el cómo los docentes deben aprender a integrar estas plataformas a los procesos escolares. Acá, como bien decía Mica, hablamos de no a las redes sociales, no al uso del celular, no a jugar y no sé qué, y no a perder el tiempo. Pero no hay el paso hacia atrás de mirar y decir, ¿en qué nos sirve esto? Porque el juego tiene un valor en sí mismo, el uso de las plataformas tiene un valor, pero al profesor hay que educarlo, hay que entrenarlo, hay que apoyarlo. No es llegar y tirarle la plataforma, no es llegar y tirar computadores a los colegios y dejarlos ahí y que vean cómo se las arreglan. Aquí tiene que haber una estructura, un ecosistema que empuje que el docente le vea valor a eso. Y eso es la deuda grande que tenemos hoy. Sebastián, desde el Estado, ¿cuál crees tú que es el rol que tiene en el fondo quienes tratan de impulsar a nivel transversal estas iniciativas innovadoras? ¿O crees que tiene que haber quizá un empujón chiquitito y las iniciativas tienen que venir desde los sostenedores o los equipos directivos? ¿Cómo crees tú que se debe conjugar ese equilibrio entre lo que se promueve desde arriba y lo que cada comunidad escolar logra impulsar? Claro. Bueno, lo primero es que creo que es súper importante que diferenciemos entre desarrollo de habilidades digitales y el tema del que vamos a conversar más a fondo, que es el pensamiento computacional y la programación. Durante la pandemia hemos visto un avance gigantesco en Chile en el desarrollo de las habilidades digitales de docentes y de estudiantes para hacer uso de estas plataformas que comentabas, como Google Classroom, Office 365, plataformas en general que nos permiten mantener ese contacto a la distancia cuando no nos podemos reunir en persona. Y el avance en ese ámbito de habilidades digitales ha sido gigantesco. Nosotros hoy en el país tenemos unos 3.2 millones de usuarios semanales en el sistema escolar haciendo uso de plataformas de gestión de aprendizaje, Google Meet, ese tipo de herramientas. Pero no tenemos que confundirlo con el desarrollo del pensamiento computacional y la programación, que es un ámbito donde durante la pandemia no hemos tenido esa posibilidad de priorizarlo o de empujarlo, así como nosotros planeábamos al inicio de este gobierno a través del Plan Nacional de Lenguajes Digitales. Claramente durante la pandemia cambiaron los objetivos, pero también tenemos que darnos cuenta que este piso de conocimientos en uso de tecnologías, en uso de computadores, que nos sintamos hoy cómodos en interactuar y aprender a través de todos estos dispositivos que nos rodean, son una tremenda oportunidad que tenemos que ahora capitalizar para ir un paso más allá y aprovecharlos para ya no simplemente sustituir cosas que hacemos bien en la presencialidad y a veces incluso mejor en la presencialidad, como tener conversaciones en persona, que opera mejor que a través de una videoconferencia.
sino que tenemos que aprovechar esa tecnología para aprender sobre estos lenguajes que realmente gobiernan el desarrollo del país hacia el futuro, como son la programación, los lenguajes digitales, y que necesitamos que todos los estudiantes también los manejen. O sea, de alguna forma, lo que quizás sería la visión súper optimista es que este desarrollo en habilidades digitales, a pesar de que no es lo mismo que aprender programación y ciencia de la computación, sí empuje de alguna forma la necesidad. Uno ve hoy día docentes mucho más conscientes de la necesidad de usar tecnología en su proceso de aprendizaje. Buenísimo. Alejandra, ¿crees tú que el mundo de las empresas, entendiendo que desde la institución que tú lideras, de alguna forma se juntan instituciones que están muy atentas a lo que el mundo laboral va a exigir en el futuro a nuestros niños y jóvenes? ¿Crees que ese mundo de las empresas por la pandemia va a acelerar la necesidad de contar con profesionales y técnicos preparados en competencias digitales? ¿Ven ustedes que la pandemia haya acelerado la urgencia de preparar a nuestros niños y jóvenes? Yo creo que el sentido de urgencia venía instalándose hace ya unos 3 años. Esa es la experiencia que yo observo. El déficit, digamos, de profesionales hoy día en el ámbito de la ciencia informática, programación, etcétera, es algo que ya estaba instalado. Lo que creo yo es que la pandemia lo visibiliza más. Venimos hace mucho tiempo haciendo el análisis, hay diferentes datos hoy día que observamos de que en el mundo y en particular en Chile también necesitamos más profesionales y más técnicos también asociados al mundo de la informática, la tecnología, programación particularmente, y dentro de ese mundo específicamente puedes hacer doble clic, o sea, qué tipo de profesionales son los que más se necesitan. En ese sentido yo creo que la empresa sí, como la empresa privada, sí tiene la visión de ir observando e instalando esos temas y por eso también se unen, digamos, en diferentes ámbitos para impulsar, para dar un salto en este tema, porque el tema no se resuelve de un momento a otro, sino que requiere tiempo, requiere instalarlo desde antes, requiere impulsar la integración de las mujeres en un espacio que históricamente han estado mucho más atrás. Por lo tanto, desde diferentes argumentos, sí, la empresa ya lo estaba observando y hoy día creo que no es que la pandemia te diga, oye, ya necesitamos, está mucho más urgente. No, lo que hace la pandemia y también de la mano lo que menciona Sebastián de promover las habilidades digitales, digamos, hace que esto se vaya visibilizando cada vez más. Ahora, yo siento que de todas formas el tema de la pandemia nos trae buenas noticias en este ámbito. Yo creo que raya para la suma finalmente es súper positivo y para mí un indicador de aquello es que durante este año, digamos, entre julio del 2020 y julio del 2021, más de 100.000 profesores se han venido preparando en experiencias innovadoras, en tecnologías, en diferentes espacios. Como yo represento a muchas organizaciones, finalmente uno observa cómo esta curva que venía aumentando 30%, durante este periodo aumenta 60, 70%. Entonces, ok, esto está teniendo un efecto y eso es una buena noticia para nosotros. Micaela, ¿qué hace que una estudiante en un colegio se en algún momento motive a dar un salto tan grande en sus capacidades para acercarse hacia el mundo de la programación? ¿Crees tú que son tus profesores quienes te impulsaron? ¿Es tu familia? ¿Qué dicen tus compañeros y compañeras? ¿Cómo lo ven? ¿Qué cosas gatillaron en ti saltar a este camino, en el fondo, de una forma súper autónoma? Porque no es que todos los niños estén en este momento participando de la forma que tú lo haces. Claro, yo partí en el equipo de robótica de mi colegio. Tengo la suerte de que hay un grupo de robótica y partí cuando estaba en tercero básico más o menos, o sea, el 2013. Y nada, yo creo que la mayor motivación personal, además de mi familia, que bueno, en mi casa la mayoría son ingenieros, mi mamá profesora de tecnología, entonces nunca fue un tabú el hablar de tecnología o de innovación en la casa, menos de programación.
Y claro, tener esta oportunidad en mi mismo colegio, donde finalmente paso la mayor parte de mi día, es muy bacán. Entonces, claro, me motiva, claro, desde muy chica partí, entonces hoy el poder estar aquí sentadas hablando y también motivando, porque es muy raro también ver a niñas en la tecnología. O sea, antes era mucho más raro, hoy día qué bueno que ya no tanto. Entonces se me pudieron dar muchas oportunidades, por ejemplo, estar en Technovation, fui alumna y de ahí Finalista también, claro, a nivel finalista global. a nivel global, pero claro, se me abrieron estas oportunidades que se nos dan, como ahí sigo el ejemplo de Technovation, como de abrirnos la visión de que no tenemos que dejar las cosas aquí nomás como en la sala de clases, que hay problemas que podemos solucionar como niños y que, bueno, como niños adolescentes, que nosotros también tenemos voz, que también es súper válido y más hablando en el ámbito de la tecnología donde también existe este tipo de, suena raro decirlo así, pero como adultocentrismo, donde nos dicen como no, como eres adolescente no quiero que opine, no vas a opinar mucho. Entonces, claro, por eso mismo digo, el estar sentada acá hablando de esto y hablando de mi experiencia también es muy bacán y rodeada de gente también muy bacán, es como... Bueno, pero yo creo que tu presencia acá es una muestra de que está ocurriendo quizá a una velocidad más lenta de lo que quisiéramos, pero que ya hay referentes de 17 años que pueden dar su testimonio a muchas niñas y niños en nuestro país. Y también romper este paradigma de que la tecnología es un espacio de trabajo súper individualista, que solo sirve para estar jugando, a claro. lo que dices tú de podemos cambiar el mundo teniendo herramientas potentes como esta. Claro, totalmente, y más porque, bueno, el mismo equipo de robótica fueron, ya en este momento, claro, los conocí en tercero básico y hoy día son mis mejores amigos, hoy día nos podemos juntar y no solamente, claro, está también este tabú de que la tecnología es súper individualista, que no existe el trabajo en equipo, que somos que no tenemos muchos amigos, no, es mentira, como que no carretean. Eso, no es así. Como se forma como un ambiente muy bonito, porque claro, son mis amigos, pero también son las personas con las que puedo seguir aprendiendo. O sea, mi compañero, por ejemplo, tengo un compañero que también es sequísimo en la programación y a veces yo le digo, es que no me funciona. Me dice, no, pero, ¿cachai? Entonces también es muy rico de alguna manera aprender de tu par finalmente, como no solo de tus profesores y de tu familia en general, sino que de tu mismo compañero que tiene la misma edad tuya y que tiene casi la misma experiencia, pero él te transmite toda esa experiencia que él tiene también. Sí. Voy al tiro contigo, Constanza, pero quiero enganchar, Sebastián, con lo que dice Micaela. La enseñanza de la ciencia de la computación y la programación cambia mucho el paradigma de cómo se enseña, que no solo sirve para esto, sirve para muchos otros ámbitos del aprendizaje, pero esto de aprendemos entre pares, esto del profesor es solo un guía, es difícil que nuestros docentes de hoy estén más preparados que nuestros estudiantes en esta materia. Entonces, probablemente, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Tienen que tomar un rol distinto? ¿Tienen que aprender junto con los estudiantes? Me acuerdo que una vez en una reunión de docentes donde alguien dijo el profesor sabe lo mismo que sus estudiantes y los guía, había un par de profesores que lo encontraban aberrante. Decían, ¿cómo? Yo tengo que estar muchísimo más preparado que mis estudiantes para cualquier cosa que vaya a enfrentar con ellos. ¿Ven ustedes que este tipo de ámbitos nuevos del aprendizaje abren la oportunidad de entender ese proceso de una forma distinta? Absolutamente, es una oportunidad para lograr que en la educación veamos formas distintas de relacionarnos y concibamos esa figura del docente como un guía, un mentor, una persona de apoyo y no necesariamente como un experto que tiene que entregar los conocimientos. Es una oportunidad, digo, el hecho que los docentes en general no son expertos en programación, porque los fuerza a generar dinámicas que en educación sabemos que son muy propicias, son las mejores para generar buenos entornos de aprendizaje, cuando son los mismos estudiantes los que van reconociendo los desafíos y generan un equipo junto con el docente y van aprendiendo de la mano de él. Así es. Constanza, ¿cuál crees tú que es la principal resistencia que se da en la escuela, en el colegio, cuando uno trata de instalar un proyecto de este tipo? ¿Qué es lo que tú ves que es lo que generalmente hace que cueste un poquito? Ya hemos visto cuáles son las cosas buenas, pero entender dónde podríamos mover algunas perillas para que haya una fluidez mucho más expedita en el ingreso de proyectos de este tipo. Bueno, antes de contestarte eso, quería redondear un poco lo que hemos estado conversando con respecto a que igual es importante entender
que las habilidades del siglo XXI, cuando uno las mira determinadas por el Foro Económico Mundial, las primeras 10 no tienen que ver con programación. Tienen que ver con trabajo en equipo, con pensamiento crítico, un montón de otras cosas, porque el mundo requiere que las personas aprendan a pensar distinto y aprendan lógica o aprendan algún lenguaje de programación que complemente ese proceso de aprender a pensar distinto. Y siento que en ese proceso es súper importante enriquecer este rol del docente que hablábamos hace un momento. Porque este docente sí puede tener una mirada ética sobre la programación, sobre cuando vamos a programar, cuáles son nuestros sesgos al momento de programar. Cuando generamos equipos, cuántas niñas incluimos en esos equipos. Cuando tratamos de resolver un problema de nuestras comunidades, cuál es la problemática y cuál es la mirada. Entonces, este docente, si bien está en ese proceso de aprendizaje, de aprender estos lenguajes de programación, desde nuestra perspectiva como fundación es mucho más relevante el aporte que hace el docente desde la complementariedad ética, social y de todas esas habilidades blandas que se requieren. Porque, y aquí voy a la pregunta que me hiciste, yo creo que una de las grandes problemáticas que estamos empezando a enfrentar hoy es esa dicotomía entre dedicarle solo horas a la programación como si la programación en sí misma fuera un fin, o dedicarle tiempo también al desarrollo del proyecto y al para qué estamos programando, de qué nos sirve aprender a programar. No es solo aprender código por aprender código, y volviendo a lo que también decía Alejandra, no es relevante para las empresas. Hoy día las grandes empresas no están contratando al tipo que sabe programar más, pero que no sabe comunicarse, que no sabe trabajar en equipo, que no es capaz de tomar un requerimiento. Las empresas hoy en día buscan personas más integrales. Lo técnico es algo que se aprende. Si tú sabes la base de la lógica, puedes aprender cualquier idioma. Hoy día lo que es realmente relevante es también entrenar a los docentes en esta nueva mirada, en esta mirada mucho más integral, que desde nuestra perspectiva es una mirada que va a llevar a los alumnos mucho más allá. El que los alumnos tengan pensamiento crítico, tengan habilidades de emprendimiento, desarrollen una mirada de género, vean que no solo Mark Zuckerberg y Bill Gates son relevantes en el mundo de la tecnología, sino que hay un sinfín de mujeres que han impulsado los grandes inventos dentro del mundo de la tecnología, desde el Wi-Fi en adelante. Entonces, ese es el gran desafío, el que las comunidades escolares, que no siempre tienen todas las herramientas para elegir el camino, vean que no es la programación el fin último, sino que es el proceso educativo a través del cual llevamos al alumno a adquirir estas habilidades del siglo XXI. Alejandra, ¿por qué sirve la colaboración en esto? Porque suena que obvio que la colaboración, mundo público, privado, fundación, ONG, el Estado, las empresas, suena obvio. Pero desde tu experiencia liderando el Hub Chile Programa, ¿en qué sentido o en qué variable crees que se nota que sirve colaborar? Yo destacaría tres elementos. El primero tiene que ver con el generar una masa crítica más amplia, digamos, un grupo de personas que estamos todos hablando más o menos en el mismo idioma y que creemos que es muy relevante entonces promover la programación, no solo, como decía la Constanza, por programar, sino porque nos pone en un camino hacia el pensamiento crítico, hacia la comunicación, hacia la colaboración. Eso, primer punto, como entonces esa masa crítica que se genera. Dos, porque creo en el aprendizaje colectivo también. Entre nosotros, entre las diferentes organizaciones, van aprendiendo de cara a los proyectos que tienen, pero van aprendiendo también observando, conociendo lo que está haciendo la persona al lado. Por lo tanto, School of Tech, donde tú participas, puede observar lo que hace Fundación Codea. Fundación Codea, a su vez, lo comparte con Fundación Telefónica Movistar y se va produciendo entonces un ecosistema donde se produce un aprendizaje cruzado. Y finalmente, yo te diría que el tercer punto tiene que ver con el poder llegar a los espacios de toma de decisión. Cuando somos más y tenemos además cada uno redes en diferentes lugares,
podemos entonces acceder a espacios de toma de decisión a veces más estratégicos. Por lo tanto, esto no es solamente de seguir promoviendo a nivel del ecosistema de educación, no es también entre nosotros ver cómo lo estamos haciendo, sino también tener que tocar estas teclas para que esto efectivamente sea una urgencia y se haga, digamos, cotidiano. Por eso para mí, bueno, y para todos los que estamos hoy día en el Hub, creemos que es la forma, y invito entonces a las otras organizaciones que también tienen alguna intención de seguir promoviendo que hagan este ejercicio de hacerlo colectivamente. Sí. Al menos desde mi experiencia han sido siempre muy buenas oportunidades. Sebastián, ¿les sirve a quienes lideran la política a nivel nacional que hay iniciativas diferentes, con ganas de innovar, con ganas de ir metiéndose? Cuando uno escucha a Micaela que dice, lo que pasa es que en mi colegio había un proyecto de robótica desde tercero básico y eso, ¡pum!, abrió su mente, su mundo. Probablemente si no hubiera ocurrido, ni siquiera se le hubiese ocurrido meterse en un mundo como ese. ¿Crees tú que necesitamos que haya harta libertad de iniciativas, de fundaciones que empujan, que buscan, que aprenden, que creen, o debe haber algo que estandarice más los tipos de metodologías, procesos, etcétera? Nosotros pensamos que el ecosistema que se está generando hoy en Chile es aquel objetivo hacia el cual tenemos que apuntar, el ofrecer a los y las estudiantes oportunidades de introducirse a este nuevo mundo a través de la robótica, la programación, la inteligencia artificial, el desarrollo de desafíos, y nos encanta ver que hoy cualquier estudiante que desee conocer más sobre tecnología y realmente involucrarse en el desarrollo de soluciones y tener experiencias prácticas, lo puede lograr. Nosotros como ministerio hemos impulsado competencias, por ejemplo, este año el Robotic Fest, que gracias también a la pandemia pudimos hacer de manera online y ya era mucho más natural para todo el mundo participar de esa manera, lo que amplía el acceso de forma gigantesca a cualquier estudiante a lo largo del país. Pero de la misma forma, durante este año solamente, hemos visto un sinfín de oportunidades, de competencias que van introduciéndose en los colegios, en las escuelas, de forma más desestructurada, más orgánica. Y esos tipos de esfuerzo, cuando un docente se motiva a generar un espacio para sus estudiantes, no porque viene como una instrucción desde la dirección o desde el ministerio, tienden a generarse como espacios sustentables de largo plazo que generan dinámicas también, que rompen o que dan la posibilidad de jugar más, de experimentar, de probar nuevas metodologías y enriquece mucho la experiencia para el resto del colegio. También es importante introducir estos nuevos lenguajes en espacios más formales. Y también nosotros como ministerio buscamos que la asignatura de tecnología se aproveche desde educación básica, incluso preescolar. Tenemos proyectos para llevar las ciencias de la computación, el pensamiento computacional, a espacios formales, cosa que no solamente esto se dé en lugares donde hay un docente motivado que quiera generar ese grupo, sino que realmente se abran como experiencias transversales disponibles para todos los estudiantes. ¿Cómo podríamos hacer que lo que ocurre con Micaela, que ella es un referente para otras niñas, ¿cierto? Y no solo Micaela, sino que muchas jóvenes que hablábamos afuera, que ya se empieza a generar una cadena de niñas y jóvenes talentosas que están empujando este tema. ¿Cómo esa iniciativa del profesor motivado podríamos hacerla visible para que muchos otros profesores se motiven? A mí me pasa desde mi experiencia que uno muchas veces escucha gente que te dice debe ser demasiado difícil, probablemente ya no lo voy a aprender a esta edad, no voy a poder insertarlo en el currículum. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer? Y quizá, Constanza, tú desde una institución del ecosistema crees que sirven para visibilizar las experiencias buenas de profesores y directores extremadamente motivados. Porque
Uno ve una buena experiencia en un colegio y sabe que con lo que se va a encontrar es con un o director o un UTP o un profesor realmente sobresaliente en materia de motivación. No de expertise, como decías tú, no experto en Python. Muy motivado para que esto ocurra. ¿Cómo hacemos que la motivación se contagie, se expanda? ¿Qué crees tú desde la posición, desde una de las instituciones del ecosistema, que debería pasar para que visibilicemos más estas experiencias positivas? Yo creo que primero que nada hay que desmitificar la idea de que la programación es algo muy difícil. Mi marido es profesor de lógica y él tiene una frase que yo se la repito todo el tiempo. Si usted sabe que llueve, si usted sabe que si está lloviendo se va a mojar, usted puede aprender a programar. Porque es lógico, o sea, si llueve, te mojas. Y hay que empezar a desmitificar la complejidad de la programación. Hoy en día, además, existen una cantidad bastante grande de plataformas que enseñan a codificar cosas bastante robustas, que están bastante prearmadas, pero que te van dando un barniz bastante potente en algunos casos, como en el caso de Thunkable, HTML y otros, que te ayudan a ingresar, estoy hablando ya no de code.org o de Scratch, sino algo un poquito más robusto, pero que sigue siendo muy simple. Entonces, codificar un Hello World o lo que sea, empieza a ser, y yo creo que ahí ese es un bastón que hay que pasarle a las políticas públicas en el país, en el sentido de empezar a desmitificar lo difícil que es. Porque yo soy una convencida de que los profesores en Chile y en cualquier lugar del mundo, si alguien quiso ser profesor y si alguien ya lleva 2, 3, 4, 5 años siendo profesor, es porque probablemente se va a quedar siendo profesor y es porque ama enseñar. Y una persona que ama enseñar matemáticas o lenguaje o historia, ama enseñar. Y eso es un valor que como sociedad tenemos que empezar a pulir y a sacarle cada vez más punta. Los docentes, insisto en que tenemos que empujarlos más. La motivación viene muchas veces también de los alumnos, de decirle a los profes, oye, intentemos esto, hagamos esto. Y los profes están receptivos, pero también tiene que haber una política pública que impulse el entrenamiento y la capacitación de los docentes y que haya un currículum que tenga perspectiva de género. No podemos enseñar que la sociedad es diversa si seguimos teniendo un currículum centrado en los hombres, en que todas las historias que nos cuentan son sobre hombres exitosos, si no tenemos role models, si las mujeres no vemos que hay otras mujeres que lo han logrado, que lo han hecho, es muy difícil que nosotras digamos, hoy sí, ahí puede ser que haya una posibilidad. Es muy escaso lo que ocurre. O ocurre, como en el caso de Mica, en colegios de estratos económicos particulares. Entonces, para que esto sea masivo, tenemos que ir hacia los profesores para que millones de niños entren a esto. Sí, quería también ahí complementar lo que dice la Constanza respecto de esta desmitificación. Entonces observamos que hay un mito de la dificultad, hay un mito de que es la persona que está sola frente al computador, hay un mito de que es hombre y hay un mito de que está programando por programar, así como que le entretiene solo el código. Y que es mágico. Y entonces, todos esos 4 mitos que acabo de decir es como realmente es súper contrario. O sea, 1, es fácil, hay diferentes aplicaciones. 2, las mujeres están programando y tienen exactamente las mismas habilidades. 3, promueve las habilidades del siglo XXI, colaboración, trabajo en equipo, comunicación. Y 4, que para mí es lo más bonito hoy día, es que se está programando para dar respuestas a situaciones y problemáticas hoy día del entorno. Entonces estamos abordando temas de escasez de agua, estamos abordando temas como la crisis sanitaria, estamos abordando hoy día temas de salud mental. Acaba de la Fundación País Digital terminar digamos, la parte de soluciones para el futuro, y uno de los temas que más aparecía como patrón es soluciones a temas de salud mental, que es lo que hoy día estamos enfrentando todos. Y que son temas que movilizan mucho a la juventud y por lo tanto ahí también hay una oportunidad de empujarlo. Bueno, ha sido una conversación súper entretenida. Yo me quedo con que sabemos que hay urgencia, sabemos que tenemos que remar fuerte, sabemos que tenemos que colaborar,
Sabemos que el Estado tiene un tremendo rol, pero que la iniciativa privada de muchos quienes empujamos hacia allá es tremendamente importante. Sabemos que hay jóvenes, talentosos jóvenes, mujeres y hombres tremendamente talentosos que son referentes de muchos otros. Así que nada, estamos contentos, optimistas, pero con una sensación de urgencia que creo que tiene que movilizarnos a todos para poder avanzar en este camino. Les agradezco mucho su presencia hoy día, estuvo muy buena la conversación. Gracias a ti. Y nada, esperemos seguir encontrándonos en encuentros como este que nos ayuden a sumar fuerza y cruzar brazos para avanzar hacia lo que sabemos que nuestros niños y jóvenes necesitan. Muchas gracias. Y nos vemos en una próxima ocasión. Esto es clave, ¿eh? La programación, sin duda alguna, es un lenguaje que se ha posicionado en el país y en todo el mundo, demostrando que el pensamiento computacional puede facultar los aprendizajes y facilitarlos también a través de experiencias lúdicas en las escuelas.